Hola, hola, hola. Ahora sí comenzamos con el video hablando un poquito sobre la situación económica, política y social de las hermanas Colombia y Venezuela. Y es que en Colombia estamos en campañas presidenciales y Venezuela de alguna u otra forma ha jugado un papel sumamente importante para aquellos colombianos que no saben muy bien cómo ha sido nuestra historia. Y ciertas campañas en Colombia han utilizado esta mala situación que vive Venezuela de forma discriminatoria. Que no hay derecho para estar utilizando la situación tan incómoda que vive un país para hacer campaña. Eso es muy sucio. Y menos cuando en Colombia hay muchas cosas que tampoco es que estén tan bien. Entonces creo que es importante ver las cosas de lado y lado y ser un poco más justo y crítico. Sé que muchos hermanos colombianos solamente conocen de Venezuela lo que ven por televisión, como también sé que hay muchos hermanos venezolanos que solamente conocen de Colombia lo que ven por televisión. Y también sé de muchos colombianos y venezolanos que no saben nada de su país. Todo está ahí. Usted puede investigar, buscar, ir más allá. Evidentemente, después de la separación que vivió Colombia y Venezuela, cuando eran la Gran Colombia, ambos países han vivido procesos económicos, políticos y sociales muy diferentes. Es por eso que vamos a comenzar hablando, creería yo, con lo más importante, la economía. Que sin la platica, papi, ¿cómo hacemos? Mucho antes y después de la separación de la Gran Colombia, Venezuela solamente producía café, tabaco, azúcar, ganado vacuno y una de las cosas más ricas que ha tenido Venezuela, el cacao. Pero no fue hasta el año 1875 cuando por allá en el estado Táchira, la hacienda La Alquitrana, se descubrió nada más y nada menos que nuestro oro negro, nuestro petróleo. Después de este descubrimiento, Venezuela se dedicó a que le abrieran huecos por todos lados. En Oriente, en el Táchira, en Zulia, en el centro del país. Eso era hueco por todos lados. Lo que se llama la primera bonanza petrolera del país. Para 1928, Venezuela producía 290.000 barriles diarios. Exportaba 275.000 barriles diarios. Por la que lo ubicó en el año 1928 hasta el año 1970 como el primer país exportador de petróleo. Y es que la primera bonanza petrolera seguía dando fruto. Entre ese periodo de 1928 a 1970, Venezuela tuvo varias reformas en cuanto a la producción. Es por eso que el presidente Medina Angarita en el año 1943 crea la Ley de Hidrocarburos, que no es más que: venga, esas refinerías que están en Venezuela, 50% para ustedes y 50% para nosotros. ¿Qué vaina es? El petróleo de nosotros, tenemos que ver las ganancias en nuestro país. Esta ley de hidrocarburos lo que buscaba era aumentar la producción del petróleo venezolano a través de modernas refinerías que a su vez iban a dar empleo al pueblo venezolano. A este respecto significo que la política del gobierno es firme para procurar la refinación en nuestro propio territorio. Toda nueva concesión acarreará la obligación de refinar en Venezuela parte del mineral extraído de él. Otro hecho que marcó esta primera bonanza petrolera fue que por allá en el año 1960, en manos de nuestro ministro de Minas, Juan Pablo Pérez Alfonso, hizo nada más y nada menos que una coalición de países exportadores de petróleo. Y surgió la OPEP. Estaba Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. La OPEC surgió con el fin de tener un mayor control y beneficios económicos para los países exportadores de petróleo. Segunda bonanza petrolera venezolana. Y es que en el año 1973 hubo la primera crisis petrolera. Arabia Saudita reduce su producción y embarga los suministros de petróleo para Estados Unidos y Holanda. Esto porque ambos países apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur. Y a partir de la fecha, la OPEP dejaron de marcar los precios del petróleo. En este periodo, Venezuela tuvo grandes avances positivos en infraestructura y la industria. Se creó el complejo hidroeléctrico El Guri. Se crearon las empresas básicas del hierro, aluminio y acero. Y se creó el Metro de Caracas. Y en agosto del año 1975 se firma la ley orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Es decir, se nacionaliza el petróleo. La nacionalización del petróleo venezolano ocurrió cuando el precio del petróleo estaba elevadísimo, lo que le permitió al gobierno invertirlo en gasto público. Una y otra vez en gasto público. Ay, el gasto público. Como por ejemplo, se crea el sistema de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Otra fecha importante de esta segunda bonanza petrolera es que en el año 1980, mientras estaba la guerra de Irak e Irán, el petróleo costaba
Pero como no todo es color de rosa, 3 años más tarde ocurrió el llamado Viernes Negro venezolano. Y es que en el año 1983, las medidas económicas tomadas en aquel entonces por el presidente Luis Herrera Camping involucró un control cambiario y la restricción a la salida de las divisas, lo que lograron que el bolívar se devaluara abruptamente ante el dólar estadounidense. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? En 1989 Venezuela tuvo su primera crisis de producción. Por varios días Venezuela no producía más de 2 millones de barriles diarios. Y es que en los años 90 hubo una indudable caída del petróleo, y esto, según los analistas, era por la excesiva producción de los países petroleros. Y ahora entramos a la tercera bonanza petrolera venezolana. Entre los años del 2004 al 2014, Venezuela recibió nada más y nada menos que la impresionante suma de 775.959 millones de dólares. Todo eso, pero la crisis volvió. Que caen y suben, caen y suben, caen y suben. Según la OPEC, en el año 2017 Venezuela solamente producía 1.9 millones de barriles diarios, cuando ya venía de producir 3.5 millones. Que grita con pecho abierto, lleno de paz y emoción. Colombia, patria querida, te llevo en mi corazón. Por otra parte, la economía colombiana no giró ni evolucionó en una sola industria o producto. Su gran riqueza siempre ha sido trabajar la tierra, el emprendimiento y los negocios. Una economía diversa. Conozcamos qué sectores económicos ha desarrollado Colombia en su historia. Después de la separación de la Gran Colombia, Panamá, que pertenecía a Colombia, se convirtió en el departamento más próspero del país. Y eso debido al oro, que en su momento estaba en auge. En 1834 se vieron las primeras exportaciones del tabaco, pero no fue hasta el año 1846 cuando por la demanda Colombia se convirtió en un gran exportador de tabaco. Entraría en vigencia la ley de que usted podría sembrar tabaco libremente en su parcelita, bueno, si no se la quitaban. Y entre los años 1850 a 1857, Colombia tuvo un auge en la exportación del tabaco y la quina. Las mayores exportaciones de tabaco y añil ocurrieron en el año 1870 a 1871, con un valor de 528.575 millones de dólares. Pero la exportación de la quina tuvo mayor relevancia y para el año 1880 a 1881, Colombia exportó este producto por una suma de 5.123.814 dólares. No hay nada como un café colombiano. Por cierto, el café colombiano comenzó a comercializarse en el año 1875, por allá por Cúcuta. ¿Qué hubo, mano? A lo largo del siglo XIX la producción del café fue aumentando, pero a finales de ese siglo se constituyó un producto de exportación, que pasó a representar el 20% de las exportaciones en el año 1884 a el 55% de las exportaciones en el año 1885. Y es que pasaron de exportar 173.000 sacos de café a 388.000 sacos de café. Sin embargo, en los últimos años del siglo, la guerra de los 1000 días y el derrumbe de los precios internacionales llevaron a la reducción de la producción y con ello la exportación, lo que generó la primera crisis en el sector cafetero. Desde el año 1910 hasta el 1930, el café colombiano se consolidó como la materia prima de exportación. Y no solo eso, sino que se ubicó como el segundo productor del mundo. Año 1960. Consciente de que el principal producto de exportación era el café, la Federación Nacional de Cafeteros crea un personaje. Sí, ese, Juan Valdez. Y con él surge, toda la trayectoria de esta marca, que hoy día cuenta con 375 tiendas y más de 8.000 puntos de ventas a nivel mundial. Sello colombiano, produciendo la tierra. Así me gusta, la hermosa tierra, la Colombia humana. Bueno, claro que las regalías de Juan Valdez no van para el gasto público, no, pero aporta a la economía, da trabajo a la gente, desarrolla la industria y pues mueve plata internamente, ¿no? 1918 y Colombia descubre su primer yacimiento de petróleo. El Pozo Infantas producía 2.000 barriles diarios. Años más tarde, en 1941, en el departamento de Antioquia, se descubrió Campo Casabe. En la década de 1970, la actividad exploratoria en Colombia era escasa. He aquí la razón por la cual el país no tuvo más opción que convertirse en un importador neto del crudo en el año 1975.
Pero en el 83 la cosa mejoró y se descubrieron nuevos pozos petroleros, el pozo Caño Limón y un año después el pozo La Yuca y Mata Negra. Ya para el año 1990 se consigue el mayor pozo petrolero Campo Cusiana, con 750.000 barriles diarios. Durante el siglo pasado se perforaron en Colombia cerca de 1.800 pozos, de los cuales 576 dieron resultados positivos. Y en lo recorrido del nuevo siglo, la perforación exploratoria ha encontrado 793 pozos, de los cuales solamente 21 han sido exitosos. En 1995 el petróleo se convierte el principal exportador del país, desplazando de esta manera el café. Para la fecha cabe destacar que Venezuela tenía 70 años de haber incursionado en la industria petrolera. Se grande la diferencia, ¿no? Según las cifras del DANE en marzo del 2018, las ventas de los productos colombianos al mundo totalizaron en $3.344.000. De esa cifra, solo $1.912.000 fueron gracias a las exportaciones de la industria extractiva, las ventas del petróleo y productos derivados del petróleo. A propósito, sobre esa visión de la industria petrolera colombiana, veamos qué nos dice este señor. Los ingresos que nosotros siempre hemos tenido por petróleo son una renta extraordinaria, porque no somos un país petrolero, Willy. Este es un país que tiene apenas reservas para 6.6 años. Colombia no es un país de grandes yacimientos. En Colombia solamente hay 4 pozos o 4 yacimientos que producen más de 40.000 barriles diarios. Tenemos 161 campos en Colombia que producen entre 100 y 1.000 barriles y 101 campos que producen entre 1.000 y 10.000 barriles de petróleo diarios. Así es, Uribe. ¿Qué digo, Duque? Muy cierto, tienes toda la razón. Colombia tiene petróleo, pero no es un país petrolero. Por ahí estuve escuchando que ¿te sonaba la idea de hacer fracking en Colombia? Definitivamente una visión de desarrollo implica que un país como Colombia entienda que la riqueza del subsuelo es importante para enfrentar la pobreza del suelo. Enfrentar la pobreza del suelo significa reconocer la importancia fiscal que tiene el sector de hidrocarburos en Colombia. Eso nos permite entonces decir, se pueden hacer algunas exploraciones, pero hay que hacerlas con ese rigor. Yo no diría, es que el fracking por sí es malo, no sirve, no, yo creo que hay que buscar esa racionalidad. No diría, es que el fracking por sí es malo, no sirve, no, yo creo que hay que buscar esa racionalidad. Ojo con eso, Colombia, ojo con eso. En 1850 llega el Banco Mundial a Colombia para entrar con un programa de modernización de la economía colombiana. Desde entonces hasta la fecha se han logrado 284 documentos, proyectos, plática invertida en diferentes temas: agricultura, tecnología, cultura, estudio, ábrete sésamo, César Gaviria Trujillo y la apertura económica. Y en Colombia la decisión de aceptar este modelo económico se produjo luego de una política proteccionista. Es una doctrina y política económica que establece trabas al ingreso de productos extranjeros. Su finalidad es privilegiar la producción nacional y evitar la competencia foránea. Con esta revolución de la apertura económica, varios sectores se vieron ciertamente favorecidos, salvo algunos sectores que no tanto. En ese momento la agricultura representaba el 22,30% del Producto Interno Bruto colombiano y la industria manufacturera ocupaba el 21,10%, mientras que el sector financiero era apenas el 15%. Y aquí les estoy mostrando un comparativo de cómo ha sido la evolución de los sectores que generan la economía del país en los 28 años de la apertura económica. Pueden ver en el 91 al 2017 el agro, la pesca y la caza representó en su momento el 22,30%. Y si nos vamos al 2017, vemos que el sector financiero tiene un auge de 21,20%. Eso da a entender que los últimos 28 años de la economía colombiana ha sido neoliberal. Tratado de Libre Comercio. Se trata de un convenio entre dos o más países a través del cual estos acuerdan unas normas para facilitar el comercio entre ellos, de tal manera que sus productos y servicios puedan intercambiarse con mayor libertad. Las ventajas de estos TLC: vender tus productos y servicios en el exterior, no había impuestos y desarrollo para el país. Bueno, lo primero es que si usted logró ver todo el video,
Muy bien, lo felicito, porque está bastante largo. Pero verga, ¿cómo resumimos 188 años de economía? Quise reflejar los puntos más importantes. Por ahí me quedó uno, el narcotráfico, pero luego hablamos de eso. Si aún usted, después de haber visto este video y de reconocer un poquito más cómo ha girado la economía en torno a estos dos países, que hemos visto que es totalmente diferente, sigue pensando que Colombia puede adoptar una economía estilo venezolana, que más que socialista yo lo diría paternalista, porque todos los presidentes de Venezuela hicieron lo mismo, dedicarse al petróleo. Y bueno, Chávez fue el que terminó de joder la vaina. Pero ya el pueblo venezolano y los políticos venezolanos tenían ya una mentalidad rentista. Y es que las bonanzas del petróleo y las riquezas que entraron al país no fueron tres cositas. ¿Por qué no desarrollar otras industrias? El turismo, la agricultura. El gobierno venezolano siempre ha podido hacer y deshacer con la plata. Por otro lado, hemos visto una Colombia económicamente diversa y que trabaja el campo. Sí, ese campo al que usted seguramente nunca ha ido. Hemos visto una Colombia también emprendedora, con una industria financiera bastante estable. Y hemos visto una Colombia con intentos de ser petrolera. Pero señores, por ahí no es la solución. Dígale no al fracking, dígale no a acabar con el medio ambiente, dígale no a dedicarse solamente a las industrias extractivas. Históricamente Colombia ha sido un país agricultor, un país que siembra, un país que trabaja, un país que lucha. Mi consejo como venezolano es que escuchen muy bien sobre las propuestas de hidrocarburos que tienen sus políticos en el Congreso. Escuchen muy bien sobre qué se está basando la economía colombiana. En los próximos videos vamos a hablar sobre la historia política y social de ambas naciones y ver un poquito cómo ha sido el panorama en esos aspectos. De igual forma, si usted quiere recomendarme algún tema en especial, mis redes sociales son Armando el Parche, así que nos estamos viendo. Bye bye. Ah, y lo último, sonría, siempre sonría.